buenas noches y bienvenidos ya al último programa de Melilla en Proyecto, donde se analiza aquí en Popular Televisión Melilla el plan estratégico de la ciudad, pero dividido en diferentes epígrafes. Y precisamente en el programa de hoy, de este martes 28 de febrero, vamos a hablar de esa Melilla cultural y patrimonial y cómo se puede potenciar de cara a ese plan estratégico. Para ello, pues contamos con dos invitados esta noche. Precisamente con uno de ellos abríamos este programa, comenzábamos, y también pues le acompaña una persona conocedora de la historia de la ciudad, así que damos la bienvenida esta noche pues a Julio Liarte, de nuevo, director del Plan Estratégico. Muy buenas noches y bienvenido de nuevo también para cerrar el programa. Buenas noches, encantado de estar aquí. Y Antonio Bravo, cronista de la ciudad, bienvenido y gracias por estar con nosotros pues para hablarnos de cómo se puede potenciar ese patrimonio cultural e histórico aquí en Melilla. Buenas noches. Gracias a los dos y bueno, voy a explicar un poquito la dinámica, y es que se trata pues al final de una mesa, de una tertulia, pues para exponer diferentes opiniones sobre este tema. Entonces lanzo esta pregunta genérica, da igual quién empiece, por ejemplo Antonio Bravo. ¿Cómo se definiría en Melilla pues ese espacio turístico y patrimonial que tiene? La pregunta es para los dos, pero empezamos por Antonio Bravo. Bueno, pues yo tengo la idea que realmente el futuro de Melilla puede tener muchos futuros, desde luego, y se barajan muchos, y yo escucho informes que van en una línea, en otra, etcétera, pero yo creo tener bastante claro que el futuro de Melilla es su patrimonio. O sea, el atractivo que Melilla pueda tener es su patrimonio, entendido el patrimonio como algo muy general, no tal vez lo que la gente entienda por patrimonio, porque patrimonio es la ciudad en sí misma, ¿no? Desde luego, la parte antigua, en la que hay un muestrario impresionante desde el Renacimiento hasta las tendencias más barrocas y abaluartadas, o la fortificación poligonal del siglo XIX, y luego en el XX de la Melilla modernista, pero también en la multiculturalidad de su sociedad, que también ofrece posibilidades que son muy enriquecedoras y que pueden ser atractivas para personas pues, que no están acostumbradas a ver, digamos, como en un mismo sitio hay una serie de culturas que son distintas, que conviven, y que hay una serie de tradiciones, de ritos, de elementos, etcétera. Y luego también, porque claro, yo meto también la educación. Para mí la educación es fundamental, sobre todo porque, bueno, parece, al menos los que somos de mi generación, parece que el tema de la educación, en las nuevas generaciones, pues que se cultiva menos, ¿no? Entonces pienso que una ciudad agradable es una ciudad amable, una ciudad en la que la gente sea capaz de moverse dentro de una amabilidad y una tranquilidad, que a lo mejor es una de las cosas, los valores que hemos perdido. Para mí eso, el completo, genera el petróleo de la ciudad. Y quién va a venir aquí cuando la ciudad no está cuidada. Hay un camino enorme para poder conseguir todo eso, lógicamente, porque hay que abordarlo no solamente restaurando edificios, es que hay que restaurar los edificios y hay que restaurar también a la gente que vive en los edificios, porque hablamos del centro, el centro está prácticamente despoblado. Hoy día hay un problema grave, un problema sociológico, un problema económico, sociológico, etcétera. Todo eso, por tanto, para mí sería como un objetivo único. El objetivo de la ciudad, el futuro de la ciudad, es eso, ponerlo en orden de revista, hablando en terminología militar, y que la ciudad se convierta en atractiva, y que, bueno, barajando evidentemente mil cosas que son transporte fáciles, estancia, restauración, no de los edificios, sino de la otra, en la que, bueno, pues todo el mundo pudiera... En eso que ganamos nosotros los melillenses, ganamos una ciudad mejor. Y es tal vez la ciudad que todos añoramos un poco, de esa tranquilidad que existía antes, o esas cosas que antes nos llamaban la atención, que ahora mismo entra dentro de lo nostálgico, pero que, bueno, ¿por qué nostálgico? Yo creo que esos son objetivos que se pueden conseguir, y que si se trabaja, lógicamente, en la línea de conseguirlos, ¿no? Ahora haremos más hincapié en esto último que has comentado. Julio Liarte, hago la misma pregunta que sí puede complementar. O sea, ¿cómo se definiría esa Melilla patrimonial y cultural? Pues sin duda en la misma línea que acaba de decir Antonio. Es, digamos, el patrimonio monumental, histórico que tiene la ciudad es impresionante. Es algo de las fortalezas mejor conservadas del Mediterráneo. Pero ¿qué voy a decir yo? Si estoy precisamente junto al maestro, bueno, uno de los maestros, sois varios, que yo sé que lleváis trabajando en este tema
desde el plan especial de rehabilitación de los 4 recintos fortificados que hicisteis y presentasteis en el año 89, tú y Jesús Sáez Cazorla, creo recordar, y que desde el primer momento, desde la primera financiación de fondos europeos que hubo, FEDER, del programa 1999-1993, desde entonces se ha venido rehabilitando sin parar en ningún momento, siguiendo ese plan que hiciste en su momento, que han pasado más de 30 años y que todavía no está completado porque quedan cosas por hacer y tal. Eso da cuenta de la magnitud del trabajo que os impusiste y del que se está haciendo y que todavía, como digo, queda por hacer. Pero también coincido con él en lo que ha explicado, de que aparte de ese patrimonio material, ¿no?, monumental por un lado, de edificaciones en el centro y tal, tenemos también un patrimonio cultural también, humano, que es nuestra gente, las tradiciones, leyendas que pueda haber, historias que han ocurrido, multitud en estos 12 kilómetros cuadrados y tal, y que todo eso sería posible ponerlo en valor, la palabra de moda actualmente, para sacarle jugo económicamente, y de eso trata también el plan estratégico. Voy a hacer hincapié en una mención que ha hecho Antonio Bravo en lo que es esa restauración de los edificios, pero también por dentro, también en lo que se refiere a la gente. Quería preguntar por una comparativa y a qué se refiere por avivar, si no sé si se refería a eso, si avivar también por dentro esos edificios históricos modernistas del centro de la ciudad. ¿Qué se debería hacer? Bueno, lo que se debería hacer es una radiografía humana. Ya tenemos estudios sobre la arquitectura modernista de Melilla, sobre el Art Deco. Bueno, se pueden hacer muchos más estudios, pero ya hay bastantes, ¿no? Lo que hay que hacer es ahora mismo ver quién vive en esos edificios, qué tipo de población es la que hay, qué medios económicos tiene, un estudio también de propiedades, porque claro, queremos restaurar edificios, pero primero tenemos que conocerlos. No solamente sabemos que es un edificio fabuloso, magnífico, modernista, tenemos que saber cómo está la propiedad, si el propietario es una persona que tiene los medios suficientes para restaurarlo o no, y tenemos que saber cuál es el estado interior, porque a lo mejor se ha degradado tanto que nadie quiere ir a habitarlo, ¿no? Con lo cual empezamos a tener una población que podríamos llamar con pocos medios económicos, ¿no?, que es la que a lo mejor puede ir a esa zona. Esto ya, Melilla no, a ver, esto ya se ha inventado y está en muchas ciudades, ha pasado la terciarización de los centros, pues ha ocurrido, y cómo las empresas van comprando edificios para que haya oficinas por la mañana, pero a partir de las 3 de la tarde pues se cierran y se queda muerto. Claro. O sea que no somos pioneros. Entonces, bueno, pues en otras ciudades se han tomado medidas que tienen que ser medidas tomadas desde muchos ámbitos, no solamente desde el ámbito de la cultura, también desde el ámbito de la economía, desde ayudas, implementar ayudas, obras públicas, etcétera. O sea que eso tiene que ser... Yo es que entiendo esa ciudad como algo que es como... puede haber músicos magníficos, pero se necesita un director de orquesta que sea el que ponga a todos los músicos que son muy buenos y que hacen su trabajo muy bien, pero para conseguir un objetivo común. Si no, es muy difícil, ¿no? Julio Eliarte, no sé si tiene algo que complementar o que añadir en este sentido. Indudablemente, si ahora nos estamos refiriendo al Centro Modernista de Melilla, haría falta rehabilitarlo, conservarlo mejor. Hay ciudades donde esta operación se ha hecho. Yo recuerdo el centro de Málaga, que también lo conozco muy bien, que estaba muy deteriorado, tenía una serie de problemas a principios de los 80 muy importantes, muy degradado, con actividades insalubres, nocivas en pleno centro, etcétera. Y ahí acometieron, precisamente con fondos europeos, a través de un programa llamado Urban, hace unos 10 o tal vez 15 años, no lo recuerdo exactamente, una rehabilitación de los edificios, de las edificaciones, de la peatonalización, etcétera, etcétera, todo en conjunto, inmersos en el plan estratégico de Málaga, que siempre nos gusta poner como ejemplo, porque lo vemos todos los melillenses cada vez que nos desplazamos allí,
que esto no son cosas que de repente han aparecido de un día para otro y Málaga está arreglada y tal. Esto es algo que está planificado, previsto, se ha estudiado la propiedad, se ha estudiado cuáles son los problemas para rehabilitar, se ha creado un sistema de incentivos que no salga excesivamente caro para un gobierno local o regional, y con todo eso se ha puesto en funcionamiento y se ha logrado. Eso es lo que se trata. Los sueños a veces son difíciles de conseguir, pero desde luego si no se intenta, pues nunca se conseguirá, y posible es y se puede hacer, claro. Hemos hablado pues de esos edificios modernistas del centro de la ciudad, pero otro elemento muy importante también en Melilla pues son las fortificaciones, la ciudadela, los fuertes de Victoria Grande. Entonces también quería preguntar pues cuáles son los puntos fuertes que tiene ahora y cómo se podría potenciar más, si es que se necesita potenciar más, para que sea más atractivo pues tanto para los melillenses como para potenciales turistas. Empezamos por Antonio Bravo. O si quiere... En algún momento puede empezar Julio, porque bueno, se están tomando ya medidas. Una es, se va a hacer un plan de marketing turístico dentro del Patronato de Turismo de Melilla, se va a hacer una digitalización del patrimonio, y antes se va a seleccionar bien qué es lo que se va a digitalizar, y todo eso va a poderse utilizar en acciones de marketing turístico online desde Melilla para ofrecer las posibilidades y los atractivos de Melilla a cualquier visitante potencial de los segmentos que nos interese acudir. Uno de los problemas que hemos tenido aquí siempre en el turismo en Melilla es que no ha estado muy profesionalizada su gestión, y hemos intentado acceder a todas las audiencias, y eso es tirar el dinero y desperdiciar los medios. Hoy en día todo está muy segmentado. Hay que definir un posicionamiento de Melilla en función de cuáles son nuestros atractivos, cuáles son nuestras ventajas competitivas con respecto a otros destinos turísticos que pueden ofrecer lo mismo que nosotros, y en función de todo eso definir a quiénes nos vamos a dirigir de manera segmentada, fundamentalmente a través de medios especializados, redes sociales, etcétera, para hacerles llegar, comunicar nuestras ventajas, nuestros atractivos y conseguir que vengan. ¿Es difícil? Pues sí, como todo la vida, pero lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Si no se intenta, desde luego no se logra. Lo que no tiene sentido es tal vez intentar competir por un turismo de sol y playa con la Costa del Sol, y cuando encima tenemos que pasar el estrecho y con el coste adicional que eso supone, o otros, digamos, otros segmentos. Y de esta manera pues tal vez podría ser posible. Sí, yo coincido, estamos coincidiendo en todo, con lo que Julio... No, sí, o sea, no se trata de tener que debatir, sino que simplemente, pues si estáis de acuerdo, pues complementar también las posturas. Son deseos, ¿no?, lo que estamos expresando, y deseos que en algunos casos pues se están haciendo ya los trabajos adecuados para tal vez llegar a conseguirlos, ¿no? Yo incluso metería ahí otra dinámica, que sería la de la propia ciudad, el ciudadano de Melilla. El ciudadano de Melilla tiene que estar absolutamente mentalizado con todo lo que vamos a hacer, o se quiere hacer, o se piensa, en el sentido de la vinculación del melillense con su patrimonio. Es cierto que hace 40 años pues no éramos conscientes de que teníamos un centro modernista. Ahora sí, la gente ya es consciente. Pero ahora hay a un paso más, es el hecho de decir, bueno, eres consciente de que hay un edificio modernista, pero tienes que serlo también de que hay que conservarlo. Y eso hace que la ciudad autónoma, los fondos de la ciudad autónoma a lo mejor se tienen que invertir en ese patrimonio. Claro, cuando Melilla tiene un patrimonio económico limitado, cuando hacen falta demasiados fondos para poder sacar adelante a lo mejor todo lo que es el ensanche de la ciudad, pues haber más de 500 edificios catalogados, se convierte en una carga económica muy importante. Muchos propietarios no pueden asumirla. ¿Qué solución tiene esto? Obviamente, bueno, la solución es estudiarlo, tener muy claro qué es lo que se quiere y tal. El tema de la educación para mí también es fundamental, porque claro, el patrimonio que tú vives es un patrimonio que tú quieres.
Yo recuerdo cuando éramos adolescentes y jóvenes, yo no sé, Julio pienso que igual, íbamos a Melilla la Vieja los domingos o los sábados, el día de pasear por Melilla la Vieja, entrábamos por Alcazaba, dábamos nuestro paseo, íbamos al puerto, íbamos a lo que llamábamos el Faro, que hoy día se llama Baliza. El Faro era un sitio ideal donde podíamos pasear con los amigos, estar con la gente. Hoy día el melillense ya no sabe lo que es el Faro, porque ya está prohibido, no se puede entrar. Entonces hemos perdido un patrimonio vivido. Entonces, ¿qué vinculación puede tener la ciudad con la Baliza? Ninguno, porque es algo que no conoce. Sin embargo, para los que somos de nuestra generación, tiene un aspecto de tipo nostálgico, de recuerdo, forma parte de nuestra juventud. Y en eso yo pienso que hay que hacer un esfuerzo enorme para que los niños en el mundo escolar, etcétera, vayan a Melilla la Vieja, conozcan el pueblo. Hay que hacer programas para que la gente sepa, conozca, vaya. Excursiones o algo que tiene que ser organizado, lógicamente, de una manera programada, porque los institutos y los colegios tienen una dinámica muy concreta y siempre es muy complicado el romper una jornada escolar para ir. Eso es hoy día un mundo, porque hacen falta autorizaciones, etcétera. Pero eso es algo, como dice Julio, bueno, pues es cuestión de ponerse a hacerlo, que los niños vean Melilla la Vieja, que conozcan la Puerta de Santiago, que conozcan el centro. Y eso hace que acercas algo, que lo que dicen los franceses, ¿no? Cerca de los ojos, pues cerca del corazón, ¿no? Al final, bueno, se trataría de hablar con las áreas de educación y crear algún programa para que se pueda potenciar esto. Ya no hablamos de turismo, sino hablamos de los propios melillenses, de que conozcan un poquito más su historia. Entonces, en cuanto a Melilla la Vieja, ¿qué otros elementos desconocidos puede haber en las generaciones actuales? Pues desconocido, no sé, a mí me cuesta trabajo, habría que preguntarle a las generaciones actuales. Yo tengo recuerdo de lo que significaba Melilla la Vieja para mí cuando yo tenía 18 años. No sé lo que significa para un melillense de ahora de 18 años qué significa Melilla la Vieja. No sé si sube o no sube, o si sube a dónde va, o para qué lo utiliza, qué sitios visita, y si tiene conocimiento de lo que hay allí o no. Julio puede hablar de un proyecto que, ¿cuántos años hace ya de la guía que hicimos, ¿no? La guía de Melilla, la guía turística, que lo hizo Promesa. Sí, sí. Hace ya unos cuantos. Yo creo a finales de los 90. Podría ser, yo creo que estábamos en el otro siglo. ¿Y cómo se queda esa guía? ¿O cómo se podría definir esa guía? Pues, bien, un trabajo de recopilación. Una apuesta. Exacto. Muy colaborativa, porque está escrita por muchas personas. Yo pienso que además este tipo de cosas, igual que cuando se hizo la historia de Melilla, dice, que tiene que participar todo el mundo. No es una cuestión de que alguien haga, no, hay que dejar que mucha gente opine, escriba y vea su forma. Las guías son fundamentales, los materiales que antes hace 25 años eran escritos, y ahora, claro, hay que pensar en materiales digitales, porque ahora cuando vamos por ahí lo que hacemos es acercamos el móvil a un código QR y, claro, tenemos que cambiar todo, ¿no? Claro. Yo el primero. Sí, no, por la accesibilidad también de la información. Antes Julio Iriarte estaba comentando que hay que trabajar en este sentido, entiendo, pero en lo que es en todo el conjunto de la ciudad, todo el elemento patrimonial. Y es además, el que lleguemos en Melilla a disfrutar de un sector turístico saneado, capaz de crear muchos puestos de trabajo y todo lo que lleva aparejado, no es un proyecto que sea de un gobierno, es un proyecto de ciudad, lo acaba de decir Antonio, y tendríamos que estar todos los melillenses poniendo nuestra cara más amable cada vez que veamos a un turista, a alguien de fuera, ofrecerle información, atender a sus preguntas, guiarle. Hay que ponerse las pilas, hay que formar una oferta de trabajo en el sector con conocimiento de idiomas muy fluido. Eso es totalmente necesario, de conocimiento de medios tecnológicos y capaz de desenvolverse sin ningún tipo de problema. No es una cuestión que podamos descansar, es que el gobierno de turno lo está haciendo muy mal. No. Esto es un asunto que para que salga bien tenemos que cooperar todos, incluso la oposición. Si la oposición se dedica, como a veces ocurre en algunos sitios, no voy a mirar a ninguno, a poner nada más piedras en el camino y zancadillas, pues no vamos a ningún lado. Hace falta que tiremos
porque con las cosas de comer no se juega, a ver si lo comprendemos de una vez y tiremos todos juntos hacia adelante. Vamos a seguir hablando de este asunto, de otros elementos y sobre todo de Melilla la Vieja para que no se quede fuera del debate de la mesa, pero lo vamos a hacer después de publicidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos con el programa de Melilla en Proyecto, analizando pues esa culturalidad y ese patrimonio que tiene Melilla pues con nuestros invitados. Nos habíamos quedado pues hablando sobre todo un poquito de Melilla la Vieja, también de esa brecha generacional entre lo que significaba hace unos cuantos años y lo que puede significar ahora. También Antonio Bravo hablaba de la educación. Entonces vamos a seguir hablando y yo quería lanzar una pregunta en cuanto a otros elementos históricos muy importantes y es, por ejemplo, la iglesia de la Purísima, que se encuentra, bueno, se han realizado unas excavaciones y unos hallazgos. Entonces, a raíz de esto, esto incrementa entonces el potencial, puede ser Melilla y sobre todo Melilla la Vieja más atractiva de cara tanto a melillenses como a turistas. No sé quién quiere empezar. Pues te contesto yo. Yo creo que Melilla es como una caja de sorpresas que los que vivimos aquí en Melilla no le damos la suficiente importancia. Nos empezamos a dar cuenta de la importancia de Melilla cuando vienen gente de fuera y nos dicen, oye, esto que tenéis aquí, o esto es maravilloso, y entonces empieza a decir, oye, parece, igual lo que tengo es una cosa más importante del valor que yo en principio le doy. ¿Por qué? Pues porque la estoy viendo todos los días. En el caso de Melilla la Vieja, bueno, pues ya sabemos que es de una importancia, porque se ha escrito mucho sobre Melilla la Vieja. Pero es cierto que cada vez que se hace una intervención, una restauración de un edificio, si se hace bien, pues con su seguimiento arqueológico, etcétera, pues salen cosas que son sorprendentes, ¿no? En el caso de, bueno, pues cuando se restauró la Casa del Reloj, apareció el ábside de una iglesia del siglo XVI, y que es muy poco conocido en la ciudad, ha pasado casi desapercibido, ¿no? Eso en cualquier otro lugar hubiese sido una noticia bomba. Me indica el tema de la iglesia. El tema de la iglesia empezaron unas obras que todavía no se han terminado y bueno, hay gente que ahora mismo está interviniendo y que sería la más idónea para hablar, digamos, de en qué grado está ahora digamos, lo que se está encontrando y tal. Pero yo sí le puedo decir que es verdad que hace poco tiempo también, y gracias a una investigación, pudimos ver que la iglesia pues es una iglesia más antigua de lo que se pensaba, que es una iglesia de finales del siglo XVI, que está hecha con proyecto del ingeniero mayor de Felipe II, y encontramos toda la correspondencia de Felipe II en el que le daba la orden a su ingeniero mayor, que era un ingeniero italiano del máximo prestigio, que ha trabajado en medio Mediterráneo, de que haga la obra de la iglesia. Le lleva la traza y Felipe II aprueba la traza de la iglesia de Melilla. Se hace poco después. Y claro, cuando ya te das cuenta que hay cosas que ya te empiezan a encajar, porque la iglesia está compuesta, es un tesoro matemático, porque está hecha siguiendo las reglas del número áureo y de las proporciones. Entonces es una belleza, pero es una belleza que se asienta sobre la geometría y sobre las matemáticas. Y es realmente impresionante cuando empiezas a hacer las mediciones y empiezas a aplicar el número áureo, como es una joya. Hay algo en esa iglesia, cuando uno entra en un espacio, lo que voy a decir a lo mejor choca, pero entra y la propia geometría de donde entra te puede generar un desasosiego o una tranquilidad. La iglesia de Melilla la Vieja, aunque está transformada en altura y rompe las proporciones originales, te genera paz y eso procede precisamente de esa aplicación de unas técnicas que son de un gran maestro. No es que un maestro de obra, no, es un ingeniero italiano de primera línea que ha hecho ciudades en medio Mediterráneo, y aquí llega a Melilla y hace una iglesia. Y esto es un ejemplo más de las cosas que podemos encontrar. El almacén de pólvora es un almacén donde está el Museo Militar. Bien, pues investigando resulta que es un almacén de pólvora típico que inventa un ingeniero belga en el siglo XIX. Entonces es una reforma, vayas por donde vayas te vas encontrando novedad absoluta. O sea, las últimas tendencias en construcción, en arquitectura, etcétera, las ves reflejadas aquí permanentemente. Y eso es tal vez parte también de la grandeza de Melilla, si somos capaces de contarlo, claro.
también para potenciar un poco esto, desde el plan estratégico, pues cómo se ve, qué objetivos hay de cara. Y ya voy a enlazar un poco la Iglesia de la Purísima y también ¿hay algún plan para la Casa del Gobernador? Porque es un interrogante también de Melilla la Vieja, ¿qué se puede hacer? La verdad es que lo que acaba de contar Antonio es súper interesante, yo no lo conocía, soy de Melilla y tal, pero desde luego yo creo que son historias que me imagino ahora mismo a un americano, un mexicano que viene a Melilla con su mujer y le están contando esa historia y tal y se queda con la boca abierta. Porque es que Melilla es una maravilla, o sea, claro. Es que lo miremos como lo miremos y es, como hemos dicho desde el principio, una de las mejores ciudades fortificadas de todo el Mediterráneo y capaz de estar en unas condiciones de conservación bastante buenas. Me preguntas también por la Casa del Gobernador y tal. Yo sé que se han hablado de hacer ahí algún proyecto de hotel, pero yo creo que es muy aventurado desde aquí decir ahí se hace un hotel y sería viable y tal. Eso lo hace un político. Yo ahora no soy político, soy un técnico y tal, y eso habría que verlo, ver las condiciones en las que está, ver la capacidad que tiene el hotel, ver la posibilidad de transporte de personas y de todo lo que es necesario y tener en cuenta que no todo lo puede financiar y hacer la ciudad autónoma. Ahí lo que se trata es de que se implante una actividad privada que sea capaz de autoabastecerse, tener unos beneficios suficientes como para que sea atractivo que se realice una inversión de capital. O sea, lo que las inversiones de decir, bueno, gastamos aquí 3 millones de euros y tal y después no viene nadie, pues eso lo puede hacer la ciudad autónoma, pero cada vez lo va a poder hacer menos. O sea, yo tengo que adelantar que, por ejemplo, en las cuestiones de conservación del patrimonio histórico-artístico, se acaba de aprobar un elemento de la planificación del plan estratégico, que es la programación de los fondos europeos, y la Comisión Europea ha impuesto, con mucha razón, de que las inversiones que se financien en patrimonio tienen que ser autosostenibles en el futuro. Es decir, tienen que tener un plan para generar ingresos. Quiere decir también que empezaron a financiar el plan de Melilla hace 30 años. Lo que quieren evitar es que cuando se deteriore lo que se arregló hace 30 años, tengan que volver a poner dinero para... Bien, entonces, para eso hace falta que la cultura también cuesta dinero y, o sea, tener allí unas entradas, tener unos sistemas que puedan proporcionar ingresos, eso también forma parte de tener que pensar, el ver cómo se van a hacer las cosas y tal, e intentar hacerlo bien. Yo quería preguntar también a Antonio eso, ¿qué papel tiene la Casa del Gobernador o cuál ha tenido para Melilla la Vieja y qué potencial le ve a nivel histórico y cultural? Pues la Casa del Gobernador, lo que vemos ahora mismo allí es un edificio del siglo XIX, que pues, tiene su valor evidentemente, y en el patio lo que había era un patio. Cuando se empezó con una excavación que era para formar a arqueólogos, o sea, de formación, o sea, para que practicaran, porque había allí un suelo de hormigón, se levanta el suelo de hormigón y bueno, dice, bueno, para que empiece. Claro, aquello que era una cosa circunstancial y era un poco como cuando lleva a alguien, dice, bueno, ponte aquí que aquí no vas a hacer mucho daño, excavas un poquito y tal. Bueno, pues resulta que claro, empiezas a bajar, y claro, llega un momento en el que, bueno, vas pasando de los niveles cristianos a los niveles musulmanes, luego pasas a los niveles romanos, luego a los púnicos, y cuando ya te vas encontrando un enjambre de estructuras que se van superponiendo una sobre otra, que eso es muy complicado, porque dices, ahora, quito este muro que sé que es romano, porque sé que debajo hay un muro fenicio, bueno, ¿y por qué voy a quitar el muro? Bueno, entonces lo que se hizo fue decir, bueno, vamos a hacer una cata de 1 metro, y que sea lo que Dios quiera, y que sale abajo, sale el siglo VII a.C., sale la fundación de la ciudad, pero sale en cerámica. ¿Qué hacer con la Casa del Gobernador? Es que eso ya en sí es un debate, el patio me refiero. O sea, que está excavada, se ha excavado muchísimo, y se habrán sacado, no sé, cientos de toneladas de tierra, pero claro, ahora primero lo que hay que decidir es qué hacer con lo que hay ahí, es que lo que hay ahí es muy importante.
Entonces, cualquier proyecto, como dice Julio, lógicamente tiene que ser autosostenible. La ciudad tendría que ver qué hacer con todo ese espacio, o bien musealizarlo o hacerlo, porque puede ser un sitio perfectamente para interpretar las distintas ocupaciones de Melilla, o integrarlo con lo que se quiere hacer en la Casa del Reloj. Es un tema complejo, pero evidentemente es que hay que hacer algo, porque lo que no se debe hacer es dejarlo como está ahora, que está allí, exactamente, no, deteriorándose. Se rodea también con los otros museos también, la Casa del Reloj, el Museo Etnográfico, que está un poco más abajo, entonces a lo mejor podría tener algún sentido, sobre todo a nivel histórico, al fin y al cabo. Lógicamente, y entraría mucho más en ese turismo a lo mejor de cruceros, en los cuales, bueno, pues el crucerista ya sabéis que va buscando unas cosas muy concretas, que viene de ver muchas cosas y le hay que hacerle unos paquetes que sean muy atractivos para que realmente se sienta interesado. Porque es cierto que hay ruinas romanas en muchos sitios y hay ruinas en todos los lugares. Lo bueno, yo siempre digo, es el conjunto, es la capacidad que tengamos de venderle el conjunto completo, para que se vea la variedad de presencia. Pues vamos a seguir pues con otros elementos patrimoniales y culturales, y no nos puede faltar, por supuesto, los templos. Las religiones aquí en Melilla, en una ciudad tan pequeña. Quería preguntar, pues, con la misma dinámica que he hecho anteriormente, ¿cómo se puede potenciar esa ruta de los templos o cómo se puede mejorar, ¿no?, este atractivo turístico? Y repito, como siempre, tanto para melillenses como para personas que puedan venir a la ciudad. Bueno, antes yo fui crítico y dije que no se habían hecho muchas cosas turísticas. Tengo que rectificar. La ruta de los templos se hizo hace varios años y fue una grandísima idea. Yo tengo que decir que cada vez que han venido visitantes de fuera de Melilla y han tenido la oportunidad de hacer la ruta de los templos completa, y yo la he hecho con ellos también, me he quedado con la boca abierta. Yo he ido miles de veces a lo que conocemos como Casa Sadia, pero nunca había subido a la sinagoga que está enfrente. Y cuando subí y estuve allí, me quedé con la boca abierta. O sea, es que es algo impresionante. O el templo hindú que es cercano, o la mezquita de Sidi Guariat, la mezquita, perdón, la que está cerca de Farjana. Sahuía. Esa, perdón, es que no me salía el nombre. También ahí, y que tiene además una leyenda impresionante de quién está enterrado allí, qué es lo que pasó, tal. Todo eso está muy bien, y todo eso hay que potenciarlo, y hay que potenciarlo también desde el punto de vista que no solamente hay aquí en Melilla una cultura. Hay una cultura española, Melilla es una ciudad española, nos sentimos orgullosos, yo creo, todo el mundo de ello, pero hay gente que, además de la cultura española, tienen otra cultura particularizada, y que de la cual también se tienen que sentir orgullosos y tienen que mostrar al mundo, y de una manera a través de los templos, de actividades, de sus tradiciones. Todo el mundo, como hemos dicho antes, todo esto de la cultura dirigida al turismo, Melilla como un escaparate de lo grande que es España y que somos capaces de hacer los españoles y tal, tiene que ser un proyecto de ciudad, de todos los ciudadanos tienen que apoyar, de todas las culturas, y para eso todo el mundo se tiene que sentir integrado y partícipe en ese proyecto común, y por eso también eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. Sí. Es parte de esa multiculturalidad y que se muestra a través de esos edificios, pero también a través de los ritos, porque es verdad que a la gente le gusta que cuenten. Cuando visité la sinagoga, nos cuentan no solamente las partes de la sinagoga, sino nos cuentan qué se hace, cómo son las fiestas, cómo ven la vida religiosamente, pues miembros de esa comunidad, y eso a la gente le llama muchísimo la atención. En algunas de las visitas que yo he podido estar, pues la gente se queda realmente impresionada. Y los de Melilla, como lo vemos a menudo, pues pensamos que es normal. Dice, no, si esto es normal. Dice, no, perdón, eso no es normal. Está normalizado dentro de lo que es la población melillense, y claro, en una visita de cara a un visitante. Exacto. En una visita de no hace mucho, pues pude llevar al fiscal general del Estado. Y el fiscal general del Estado era la primera vez que visito una sinagoga. Y estaba el hombre absolutamente extasiado, viendo y entendiendo y aprendiendo cosas, ¿no? O sea, y eso lo tenemos aquí y a través de esa ruta, pero habría que potenciarla más. También el tema de los cementerios, ¿no?
En este caso, el cementerio cristiano es más conocido y el cementerio judío. El cementerio musulmán es más moderno, porque siempre la población musulmana se enterraba en Sidiwarian, ¿no? Pero, por ejemplo, el cementerio judío, que no es conocido y realmente tiene unas tumbas absolutamente monumentales, es algo impresionante, unas piezas que yo la primera vez que lo oí pues me quedé absolutamente sorprendido. Y en el cementerio cristiano, mucha gente viene a Melilla a hacer turismo, pero lo que viene es al cementerio porque hace lo que se llama necroturismo, y es que les gusta. Es que aquí en Melilla tenemos el cementerio, que es el Panteón Nacional el número de laureados, con la laureada de San Fernando que hay en Melilla, es el mayor de toda España. O sea, las campañas de Marruecos pues están ahí. A nadie le gustan las campañas de Marruecos, a nadie le gusta. Fue un momento trágico en cierta manera, ¿no? Pero bueno, si uno quiere ver la historia, quiere ver a los fallecidos, quiere ver sus panteones, pues están aquí en Melilla. Sí, pero es ese turismo histórico a nivel militar que a lo mejor a quien le interese concretamente, ¿no?, este tipo de historia, evidentemente tiene un potencial muy fuerte. Mucha más gente de la que pensamos. Hay gente que viene, se lo comentaba antes Julio, porque su padre hizo la mili, o gente que hizo la mili aquí ya son mayores y quieren venir con su mujer y sus hijos a donde pasó un tiempo de su vida, ¿no? Ese turismo, como antes decía, la nostalgia, el recuerdo, o el recuperar una parte de su historia, ¿no?, de mi vida. Yo viví aquí y quiero enseñarle a mi gente pues donde yo he vivido, donde yo he estado, donde yo hacía guardias, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que valorarlo, es una diversidad también de opciones que yo pienso que es muy importante. También, ya para ir finalizando, no sé si también, por ejemplo, cambiando casi totalmente de tema, pero no sé si también sería un interés turístico también, pues melillense, el tema de la gastronomía. ¿Se puede diferenciar, puede tener un potencial la gastronomía de Melilla o tiene algún sentido también histórico, cultural, por supuesto? Entonces, no sé si se ha tratado esto, que parece una tontería, pero al final la gastronomía es importante de tontería nada, vamos, en un territorio. Parece que pasa desapercibido, pero no. No, por supuesto que no. Yo creo que uno de nuestros principales atractivos es la calidad de la comida, lo bien que se come aquí, la calidad de los productos, el precio. Esto es increíble, o sea, si es que cualquiera de nosotros vamos a Madrid y nos sentamos y te sirven mal, no tiene la misma calidad, o sea, es que no tiene comparación. Esto es algo que todo el mundo que viene a Melilla se queda con la boca abierta. Como digo, en resumen, juntando todo lo anterior, los monumentos, las diferentes culturas y religiones, el centro modernista, todos los atractivos que tenemos en Melilla, las leyendas, las culturas, las tradiciones, etcétera, con todo eso tenemos que hacer un mix, una mezcla, y es una oferta que tiene que resultar atractiva una vez que superemos el cuello de botella principal que tiene el sector turístico, que no es el único, pero el cuello principal de botella, que es el precio del transporte para no residentes, ¿no? El precio es muy importante a la hora de decidir visitar un destino turístico o no. Y lo que sí es cierto es que desde que se ha puesto en funcionamiento la bonificación del 75%, los no residentes se ha demostrado estadísticamente que tienden a sacar los billetes y hacer las reservas con mucha antelación para aprovecharse de los precios bajos. Pero eso lleva a mucha gente a la conclusión de que no afecta entonces al turismo, y están muy equivocados. Yo lo que creo que es lo que afecta es al no residente que tenía que venir porque quiere ver a su familia y tal, y es capaz de prever con tiempo 3 meses antes y lo compra barato. Pero hay mucha gente que no toma las decisiones en función de eso. O si se quiere potenciar, por ejemplo, el turismo de congresos, eso la gente se apunta 3 días antes o 4 días antes. No puede haber unos precios tan exagerados. Eso hay que solucionarlo. También un poco retomando el tema de la gastronomía, y para ir concluyendo, pues quería preguntarle a Antonio Bravo qué valor tiene la gastronomía, pues eso, a nivel también cultural e histórico, si es que lo tiene aquí en la ciudad. Es obvio, la gastronomía, la restauración, hay restauración de edificios y está la otra restauración que también está muy bien.
son fundamentales, o sea que la gastronomía tiene que ser una parte importante, incluso dándole más valor a las cosas que son más propias, incluso de nuestra diversidad, ¿no? No por dar nombres concretos, ni inventarse platos, yo pienso que está todo inventado. La calidad de los productos, efectivamente, bueno, ahora hay un problema con Marruecos, con la frontera, ¿no? En el que hay una indefinición que no sabemos por dónde se va a tirar, pero por ejemplo la calidad en el sector, el que sirve, o sea, la gente que trabaja en el sector, pues hay que esmerarse. Esto, como yo digo, yo creo que es todo un conjunto en el que, es como una orquesta en el que cada uno tiene que hacer bien su trabajo. Y si todo el mundo hace bien su trabajo, no cortocircuitamos el trabajo del compañero que está trabajando a lo mejor en los bonos, y el que tiene que trabajar sobre viajes, pues tiene que trabajar sobre eso, y el que hace la cuestión de guías o de materiales, pues tiene que trabajar bien. Si todo eso tiene que estar bien coordinado, muy bien coordinado, y eso puede hacer de esa Melilla que yo sueño, Julio yo me imagino que también lo sueña, y todos, ¿no? En el fondo nos encantaría, porque la consecuencia para la ciudad es maravillosa, y es que vamos a vivir mejor. Hay veces que tú pones una industria y dices, no, vamos a poner aquí una industria de tal cosa, y va a generar contaminación, va a generar desechos, ruidos, etcétera, ¿no? Mejorar la ciudad nos beneficia a todos. Restaurar la ciudad, hacer que sea mejor, que sea más cómoda, pues yo es que no le veo ningún inconveniente, y desde luego todas las ventajas, ¿no? Y lo que no tiene sentido es que tengamos todos los recursos para ser una ciudad de la que nos sintamos orgullosos, y no solamente nosotros, sino todos los españoles. Hay dinero público que viene del Estado, de la Comunidad Europea, tenemos recursos y atractivos, etcétera, y que no seamos capaces de hacerlo por un espíritu muchas veces cainita, de estar matándonos entre nosotros y tal, en vez de luchar todos por una finalidad común, que es sacar adelante esta ciudad, que es muy difícil, que estamos viviendo, digamos, el empuje o, digamos, la opresión de un país tercero en contra de nuestros intereses, y que nosotros tenemos la obligación de salir adelante de una forma o de otra. Aquí ya tenemos que concluir, no tenemos más tiempo, pero muchísimas gracias pues por aportar toda esta información, también estas opiniones, y sobre todo pues poner en valor la cultura y el patrimonio de la ciudad aquí en este último programa de Melilla en Proyecto. Así que nos despedimos. Antonio Bravo, muchísimas gracias. Julio Liarte, también muchísimas gracias pues por cerrar este programa aquí con nosotros. Aquí finalizamos Melilla en Proyecto. También agradecer a los espectadores por haber seguido este programa sobre el análisis del Plan Estratégico de Melilla. Muy buenas noches.